Top 1. La cámara de biocampo Kirlian. En 1939, en un modesto laboratorio soviético escondido en Krasnodar, Rusia, un técnico de mantenimiento llamado Semyon Kirlian y su esposa Valentina hicieron un descubrimiento accidental que resonaría en los pasillos de la ciencia marginal durante décadas. Mientras reparaba equipos eléctricos de alta frecuencia utilizados en hospitales, Kirlian notó algo extraño. Cuando el cuerpo de un paciente entraba en contacto con un circuito de alto voltaje, pero sin dolor ni daño, emitía una luz breve y distinta. Fascinada, la pareja decidió replicar el fenómeno utilizando placas fotográficas y campos eléctricos. Lo que produjeron los dejó atónitos incluso a ellos mismos. Comenzaron a surgir imágenes que mostraban hojas, insectos e incluso yemas de dedos humanos rodeadas por halos brillantes de luz coloreada. No eran reflejos ni quemaduras. El efecto persistía incluso cuando el objeto se colocaba sobre material aislante. Kirlian afirmó que habían capturado algo que el ojo humano nunca podría ver sin ayuda: el campo de energía vital de la materia. Las fotografías eran vívidas, etéreas y alarmantemente consistentes. En algunos casos, cuando el sujeto estaba bajo estrés emocional, el brillo cambiaba de forma e intensidad. Cuando el sujeto estaba enfermo, el aura se atenuaba. Pero una imagen en particular desafió toda explicación. Se rompió una hoja por la mitad y solo se colocó una parte en la placa. La foto resultante, sin embargo, mostraba el contorno de toda la hoja brillando débilmente, como si la mitad faltante todavía existiera en otra forma. Los Kirlian repitieron el experimento con múltiples muestras y obtuvieron resultados similares. Lo llamaron el efecto de la hoja fantasma. Para ellos esto no era fotografía. Era un método para revelar una dimensión invisible. Técnicamente, la cámara funcionaba aplicando un campo eléctrico de alta frecuencia al objeto que descansaba sobre la película fotográfica. La descarga de corona resultante, visible como luz en la película, fue considerada por los científicos ortodoxos como una respuesta natural de la humedad y la ionización. Pero los datos de Kirlian sugerían algo más complejo. Al fotografiar las yemas de los dedos de voluntarios bajo diferentes estados emocionales, documentó cambios radicales en los patrones y colores del brillo. Las yemas de los dedos de un sujeto sano estallaban con ráfagas radiantes y dentadas. Un sujeto deprimido o enfermo, tenue, desvaído, a veces con huecos. Los patrones no seguían ninguna explicación térmica o eléctrica consistente. Los institutos médicos soviéticos empezaron a tomar nota. La tecnología se exploró como herramienta de diagnóstico, incluso para la detección temprana del cáncer. Pero a medida que crecía el interés, también lo hacía la resistencia. La cámara de los Kirlian empezó a asociarse con la parapsicología, el misticismo y la energía espiritual, temas mal recibidos en la cosmovisión materialista de la época. Los científicos occidentales descartaron las fotos como meros fenómenos electrostáticos. Mientras tanto, las autoridades soviéticas endurecieron el control sobre la investigación de la pareja. La financiación se agotó, su laboratorio fue degradado, y entonces, sin explicación alguna, las imágenes más convincentes, las de la hoja fantasma, el colapso del aura de un paciente agonizante en tiempo real, las anomalías energéticas, fueron selladas. Cuando investigadores de fuera de la URSS solicitaron acceso al equipo original, se les denegó. Muchas de las placas fotográficas originales desaparecieron de los archivos. Solo quedaron escaneos de baja calidad. Tras el colapso de la Unión Soviética, surgieron fragmentos de las notas de los Kirlian, pero la mayoría nunca se recuperaron. Valentina murió en 1972. Semyon falleció en 1980, ambos en relativa oscuridad, con su trabajo desacreditado en los círculos académicos, pero comentado en voz baja por aquellos que habían visto los resultados con sus propios ojos. Hoy en día todavía existen variaciones de la cámara Kirlian, principalmente en comunidades de salud alternativa y espirituales. Pero ninguna ha reproducido los fenómenos en su totalidad, o al menos, ninguna lo ha hecho públicamente. Si los dispositivos originales capturaron realmente una capa de la realidad invisible al ojo humano,
Entonces lo que llamamos vida puede emitir algo más que luz o calor. Puede transmitir un campo de información que perdura, incluso después de que el cuerpo se haya ido. Top 2. La lente de conciencia de Tesla. En la primavera de 1895, dentro de un desordenado laboratorio de Nueva York, rebosante de bobinas, cables de cobre y arcos eléctricos, Nikola Tesla llevó a cabo un experimento que nunca aparecería en los libros de texto. Tesla, ya conocido por dominar la corriente alterna y la transmisión inalámbrica, comenzó a probar un aparato de lentes recién diseñado e integrado en un campo de resonancia de alta frecuencia. Lo llamó filtro vibratorio, pero en sus diarios privados le dio otro nombre, la lente de conciencia. Según los fragmentos recuperados de sus notas, Tesla teorizaba que el pensamiento humano no solo emitía actividad eléctrica en el cerebro, sino una forma de oscilación sutil que podía aislarse del ruido de fondo. Su objetivo no era leer los pensamientos, sino detectar la presencia de la conciencia misma, sin necesidad de un cuerpo. La lente no era de cristal, sino un complejo conjunto de cristales de bismuto, cuarzo polarizado y discos metálicos en capas dispuestos en espiral. Toda la estructura estaba montada sobre un marco de cobre y colocada entre dos enormes bobinas de Tesla que generaban campos electromagnéticos armónicos. En una de las pruebas finales antes de que la máquina fuera desmantelada, Tesla afirmó que la lente capturó una anomalía. Mientras ajustaba la frecuencia de resonancia a 7,83 Hz, la resonancia Schumann, a menudo asociada con la frecuencia natural de la Tierra, el aire de la habitación comenzó a brillar débilmente dentro del campo del dispositivo. Describió una forma parpadeante cerca del centro de la lente, un desenfoque pulsante que se movía, flotaba y luego desaparecía. No había ninguna persona presente en la habitación además de él. Escribió que se sentía observado. Al día siguiente se desplomó por lo que sus asistentes llamaron un ataque de agotamiento nervioso. Tesla nunca compartió esto públicamente, pero en cartas a sus confidentes sugirió que la conciencia podría no ser generada por el cerebro en absoluto. Podría ser una fuerza externa, algo que el cerebro recibe o amplifica. Su lente, en teoría, le permitió ver la posimagen de una forma de pensamiento, o tal vez algo aún más extraño, el eco de una presencia sin forma física. Tras este incidente, Tesla selló la lente en una caja de acero y detuvo el experimento. Años más tarde, durante sus últimos años viviendo en el Hotel New Yorker, a menudo decía a los entrevistadores que estaba en comunicación con fuerzas que superan la comprensión humana. Aunque muchos descartaron esto como los desvaríos de un genio anciano, análisis recientes de los diagramas recuperados de Tesla sugieren que la lente tenía elementos que ahora se reconocen en la imagen por resonancia cuántica. El uso de bismuto y cuarzo, materiales con altas propiedades diamagnéticas, combinado con campos electromagnéticos rotatorios, guarda un parecido asombroso con los intentos modernos de detección de campos de punto cero. En 1943, tras su muerte, el FBI ordenó la incautación de los papeles de Tesla. Entre ellos estaban todos los documentos relacionados con el proyecto de la lente. El gobierno afirmó más tarde que no se encontró nada de valor, pero los testigos presentes durante la confiscación notaron que se retiró de las instalaciones una caja de madera separada y no identificada que nunca fue catalogada ni mencionada de nuevo. ¿Qué vio exactamente Tesla a través de esa lente sigue siendo una incógnita? Algunos creen que fue producto del agotamiento, otros piensan que había atravesado una membrana entre frecuencias de la realidad. En cualquier caso, el dispositivo original nunca fue encontrado. Solo quedan los diagramas, enterrados en archivos o perdidos en la red de coleccionistas privados y bóvedas clasificadas. Si la lente de Tesla capturó realmente un atisbo de pensamiento incorpóreo, o algo consciente sin materia, entonces nuestra comprensión de la mente, la muerte y los límites dimensionales es incompleta. Tal vez no somos criaturas que producen pensamiento, tal vez somos receptores en un océano radiado de conciencia, y Tesla, solo por un momento, vio pasar una de las señales. Top 3. La balanza del peso del alma. El 10 de abril de 1901, en una habitación tenuemente iluminada de un hospital de Massachusetts,
El médico Duncan McDougall colocó a un paciente de tuberculosis agonizante en una báscula industrial fabricada a medida. La habitación estaba sellada, silenciosa, controlada. El objetivo de McDougall era simple pero audaz: determinar si el alma humana tenía masa. Cuando el paciente exhaló su último suspiro, la aguja de la balanza osciló y luego cayó. La pérdida total: 21 gramos. McDougall repitió el experimento 5 veces más durante los meses siguientes. Cada ensayo involucraba a un paciente en sus momentos finales. En 4 de los 6 casos ocurrió un patrón similar: una reducción de peso repentina e inexplicable a los pocos segundos de la muerte. La precisión del aparato estaba fuera de toda duda. Calibrado al miligramo, encerrado en un entorno de temperatura controlada y compensado por el desplazamiento del aire y los fluidos corporales, el dispositivo fue construido para eliminar cualquier duda. La prensa se enteró de los resultados. Los titulares lo llamaron la prueba del alma, y McDougall se encontró en el centro de una tormenta espiritual y científica. Pero sus conclusiones fueron ridiculizadas por el estamento científico. Muchos cuestionaron el tamaño de la muestra, los métodos de control y la repetibilidad. McDougall respondió afirmando que había observado algo medible e inexplicado, no una verdad teológica, sino una anomalía física que exigía investigación. Su prueba más escalofriante no involucró a humanos. Replicó la configuración utilizando 15 perros, todos muriendo bajo sedación. En ningún caso se produjo pérdida de peso. McDougall argumentó que esto indicaba algo único en la conciencia humana, algo que abandona el cuerpo en el momento de la muerte. Sus oponentes le acusaron de sesgo, de interpretar los datos a través de una lente espiritual. Sin embargo, nunca volvió a la teología. Insistió en que era física. En un año, McDougall se quedó sin financiación. El equipo de su laboratorio desapareció durante el traslado de un hospital. El propio hospital emitió un comunicado distanciándose de los experimentos. Ninguna revista médica quiso publicar sus resultados completos. McDougall murió en 1920, convencido todavía de haber presenciado la partida cuantificable del alma. Décadas más tarde, otros intentaron replicar su trabajo en secreto. En los años 80, un equipo de científicos alemanes probó una hipótesis similar utilizando camas modernas con sensores de carga digitales. Sus resultados, nunca publicados en revistas revisadas por pares, mostraron supuestamente fluctuaciones momentáneas de peso en el momento de la muerte que no podían explicarse por la liberación de gases, la transpiración o la relajación muscular. El equipo se disolvió poco después y sus hallazgos completos nunca se hicieron públicos. En 2003, un investigador obtuvo acceso limitado a los papeles privados de McDougall a través de un descendiente. Entre las notas amarillentas había gráficos y registros dibujados a mano, uno de los cuales documentaba un caso en el que el peso bajó no en el momento de la muerte, sino precisamente 3 segundos antes. No se dio ninguna explicación. La nota simplemente decía: la partida anticipa el cese. Si la balanza de McDougall fue correcta, aunque fuera una sola vez, entonces algo medible abandona el cuerpo humano al morir. No es la memoria, no es el aliento, sino la presencia. El peso que desaparece puede no probar un alma en el sentido religioso, pero implica un campo, una energía, tal vez incluso información que escapa a la detección. Y si ese campo tiene peso, ¿a dónde va? Top 4. El receptor de voces de espíritus. En 1959, en lo profundo del campo sueco, un cineasta llamado Friedrich Jürgenson instaló su grabadora para captar el canto de los pájaros cerca de un claro del bosque. La sesión de grabación fue ordinaria hasta que reprodujo la cinta horas después. El chirrido estaba ahí, pero por debajo, apenas audible, había una voz humana. Susurraba en un idioma que él reconoció. Era noruego. La voz pronunció su nombre. Luego dijo: Friedrich, ¿puedes oírme? Jürgenson estaba solo en el bosque cuando grabó. Nadie había hablado. Sin embargo, la voz en la cinta era lo suficientemente clara como para ser innegable.
Durante las semanas siguientes empezó a experimentar, dejando largos silencios en la cinta y ajustando las frecuencias de radio a la estática entre emisoras. Y de nuevo las voces llegaron, a veces masculinas, a veces femeninas, a menudo tenues, a veces urgentes. Algunas se dirigían a él por su nombre. Una en particular le heló la sangre. Era la voz de su madre fallecida. El campo se llamaría más tarde fenómeno de voz electrónica o EVP. Pero en aquellos primeros días la configuración de Jurgenson era totalmente analógica. Cintas de bobina abierta, un micrófono direccional y radios con amplios diales de frecuencia. Lo que descubrió, si descubrimiento es la palabra adecuada, fue una ventana. No a otro mundo, sino a un residuo de voces no sujetas al espacio ni a la vida. Los mensajes estaban fragmentados, a veces no tenían sentido, y a menudo eran inquietantemente relevantes. Cuando preguntó, ¿quiénes sois?, la respuesta fue, vemos pero no podemos tocar. La noticia de sus experimentos se difundió. Los escépticos los descartaron como pareidolia auditiva, la tendencia del cerebro a encontrar patrones en el ruido. Pero entonces llegó la segunda oleada de investigadores. En Alemania, Hans Bender replicó el fenómeno en entornos de laboratorio. En Italia, la colaboración entre el padre Ernetti y el ingeniero Marcello Bacci llevó el EVP a ámbitos más sofisticados, capturando frases completas en entornos controlados, a veces en idiomas que los investigadores no hablaban. Uno de los dispositivos de Bacci era una radio de tubos de vacío modificada, sintonizada entre emisoras. Durante una prueba en vivo ante periodistas y científicos, el dispositivo emitió una voz masculina que afirmaba ser un pariente fallecido hace mucho tiempo de un observador. Cuando se le hizo una pregunta privada, que solo el pariente podría haber conocido, la voz respondió con una precisión escalofriante. Los testigos informaron de que la temperatura en la sala bajó y el equipo de grabación fuera de la sala no captó nada. Los intentos de digitalizar el EVP en dispositivos modernos arrojaron resultados inconsistentes. Los algoritmos digitales de cancelación de ruido, irónicamente, filtraban las voces por completo. Solo los sistemas analógicos parecían permitir el paso de las transmisiones, lo que sugería que el fenómeno en sí dependía de las imperfecciones de la tecnología antigua. Era como si la señal cabalgara sobre el propio caos de la estática. Los gobiernos nunca iniciaron investigaciones formales, pero a varios grupos de investigación se les retiró discretamente la financiación. En un caso, una universidad de Bélgica interrumpió un estudio de parapsicología después de que todas las grabaciones durante un mes contuvieran el mismo mensaje inquietante repetido en varios idiomas. Están escuchando. Cerrarán esto. El laboratorio se cerró antes de que acabara el año. Los escépticos sostienen que estas voces son coincidencias, artefactos de filtración de señales o la proyección subconsciente de los experimentadores. Pero ninguno ha explicado cómo los mensajes suelen responder directamente a las preguntas en tiempo real o por qué ocurren solo en ciertas condiciones: aislamiento, fluctuación electromagnética, intensidad emocional. Si estas voces no son fraude ni alucinación, ¿qué es lo que habla a través de la estática? ¿Son restos, ecos atrapados de los muertos? ¿O hay algo que sigue vivo al otro lado del silencio, esperando la frecuencia adecuada para ser escuchado? Top 5. El emisor de biofotones. A principios de los años 70, el biofísico alemán Fritz Albert Popp empezó a estudiar un fenómeno oscuro observado en organismos vivos: la emisión de luz extremadamente tenue, demasiado débil para ser vista por el ojo humano, pero medible con instrumentos especializados. Estas emisiones no eran térmicas ni aleatorias, pulsaban con precisión matemática, formando patrones que se asemejaban más a un lenguaje que al ruido. Pop los llamó biofotones. Empezó exponiendo muestras de ADN a luz ultravioleta y notó que emitían luz a cambio, pero no como una reacción. En cambio, la emisión parecía estar regulada, como si las células respondieran con intención.
Su equipo desarrolló un tubo fotomultiplicador altamente sensible para capturar estas señales luminosas. Lo que descubrieron fue mucho más allá del comportamiento celular. Los sujetos humanos, cuando se colocaban en la trayectoria del emisor y se bañaban en una luz coherente tenue, emitían biofotones que cambiaban de ritmo dependiendo de su estado emocional. El estrés causaba patrones irregulares, la calma inducía pulsos armónicos, pero el hallazgo más asombroso se produjo durante experimentos con gemelos idénticos. Cuando un gemelo era expuesto a la estimulación luminosa en una habitación, el otro gemelo, a kilómetros de distancia, empezaba a emitir ritmos de biofotones idénticos. Ningún mecanismo conocido podía explicarlo. El emisor de biofotones acabó evolucionando hasta convertirse en una cámara experimental completa, oscurecida, blindada y aislada magnéticamente. Los participantes informaron de sensaciones de elevación, pesadez o presencia al ser expuestos a ciertos patrones de frecuencia. En algunos casos describieron ver colores que no eran visibles o escuchar tonos que no existían. Algunos entraron en estados alterados de conciencia, recordando memorias de las que no tenían constancia previa. La sala pasó a conocerse informalmente entre los investigadores como la caja de los susurros. Pop propuso una idea radical. Los biofotones no eran solo subproductos celulares, eran el sistema de comunicación del cuerpo, actuando de forma más rápida y eficiente que las señales nerviosas. Más que eso, especuló con que podrían representar campos de información, un sustrato no material donde la conciencia interactúa con la biología. El cuerpo, decía, podría ser un transmisor y un receptor, y el emisor permitía el acceso a un canal justo fuera del espectro visible. Sus hallazgos atrajeron la atención, pero también la resistencia. Cuando intentó publicar sus conjuntos de datos completos sobre la sincronización remota de biofotones, varias revistas rechazaron el trabajo, no por fallos en la metodología, sino porque, como escribió un editor, las implicaciones desmantelarían demasiadas suposiciones. Poco después, el laboratorio de Pop perdió su financiación pública. El equipo fue confiscado por las autoridades reguladoras bajo la justificación de violaciones de seguridad por infrarrojos. Varios de sus dispositivos desaparecieron durante una auditoría de las instalaciones. Sus investigaciones posteriores continuaron, pero nunca más con los mismos recursos. Otros investigadores que intentaron replicar la cámara del emisor se enfrentaron a menudo a problemas similares, anomalías en los datos, fallos en el equipo o interferencias inexplicables en sus sistemas de registro. A pesar de esto, la influencia de Pop perdura en un rincón tranquilo de la biología teórica y la medicina cuántica. Sus trabajos circulan de forma clandestina, se citan en susurros en conferencias y son utilizados por laboratorios marginales que aún intentan cartografiar el terreno entre el pensamiento, la luz y la emoción. Si el emisor reveló realmente un sistema donde los sentimientos se convierten en luz y la luz en señal, entonces el cuerpo humano no es un recipiente pasivo, es una interfaz activa con una red invisible, donde la conciencia no está encerrada en el cráneo, sino que se mueve a través de rayos que aún no podemos ver. Top 6. El escáner de señales dimensionales. En 1996, dentro de un búnker de la Guerra Fría reutilizado bajo los Montes Urales, un equipo de investigación privado conocido únicamente como Proyecto Ovid activó un prototipo de matriz de detección de señales diseñado para monitorizar anomalías atmosféricas de baja frecuencia. La matriz, construida a partir de sensores de radio de grado militar, amplificadores refrigerados criogénicamente y emisores de campo direccionales, estaba pensada inicialmente para captar temblores subsónicos y raras resonancias Schumann, pero en la tercera semana de funcionamiento, el dispositivo registró algo más, algo que no era de este mundo. Precisamente a las 2:13 de la madrugada, el escáner registró una ráfaga de datos de menos de 4 segundos de duración. Apareció como una oscilación de frecuencia ultra baja seguida de un patrón irregular de armónicos, pero ninguno se alineaba con ninguna fuente física conocida, ningún movimiento geológico, ni rayos, ni interferencias solares.
La forma de onda no se parecía ni a la actividad sísmica ni a la electromagnética. Al representarse visualmente, la señal formaba una figura inquietantemente parecida a una espiral plegada fractalmente, repetitiva pero nunca idéntica, como una firma, pero no humana. El equipo, compuesto por antiguos físicos soviéticos y analistas de señales marginales, pasó los datos por todas las bibliotecas de señales existentes. Nada coincidía. Cuando intentaron volver a sintonizar el escáner manualmente, captaron una segunda ráfaga, esta vez más corta y con una distorsión temporal distinta, un patrón de retardo que se invertía a mitad de la transmisión, sugiriendo que se originaba fuera del tiempo lineal. Llamaron a la anomalía Evento 9X. Durante las siguientes 4 noches, el escáner captó señales similares, cada una con una pequeña variación, y cada una originada desde una dirección que no se alineaba con ningún cuerpo celeste o atmosférico conocido. Al estrechar el rango angular, se dieron cuenta de que la trayectoria de la señal entraba en la Tierra con un ángulo vertical pronunciado, no desde el espacio, sino aparentemente desde arriba y abajo de forma simultánea, como si se curvara a través de un espacio plegado. Los intentos de capturar la señal utilizando receptores de radio digitales estándar fracasaron. Solo los componentes analógicos del escáner original, en particular sus transductores de campo con núcleo de magnetita, respondieron a la anomalía. Eso llevó al equipo a sospechar que la señal no eran solo datos, sino una interferencia espacial, una especie de filtración dimensional, detectable solo a través de la presencia resonante. Al final de la semana, el investigador principal del proyecto Ovid, Pavel Morozov, propuso una teoría radical. Las señales no eran aleatorias, eran sondas que se cruzaban involuntariamente con nuestra realidad desde un marco de existencia adyacente. En su último registro escribió: "Esto no es un mensaje, es un punto de presión. Nosotros somos la membrana". Entonces los datos se detuvieron. 2 días después, la instalación se quedó sin energía. Un incendio atribuido a una sobrecarga eléctrica destruyó la mitad de la matriz del escáner. Las autoridades llegaron y acordonaron el lugar, alegando fugas radiactivas. Todos los miembros supervivientes del equipo fueron reubicados. Morozov nunca volvió a ser visto públicamente. Semanas después apareció un breve obituario en un periódico regional, sin que figurara la causa de la muerte. Años más tarde, fragmentos de los registros de señales originales aparecieron en Internet, filtrados a través de oscuros foros de investigación. Un espectrograma fue analizado por un motor de patrones de IA. Coincidía con un objeto matemático conocido como variedad de Calabi-Yau, utilizado en la teoría de cuerdas para describir dimensiones ocultas. Si el escáner de señales dimensionales capturó, aunque fuera una breve intersección con otra capa de la realidad, entonces los límites de nuestro universo pueden no estar cerrados, pueden ser porosos, vibrando con el contacto involuntario de dominios que nunca debimos detectar. Y en esos momentos, cuando la señal se dobla de forma adecuada, puede que algo más esté escuchando al otro lado. Top 7. El amplificador de señales psíquicas. En 1993, en las profundidades de los laboratorios del sótano de la Universidad Laurentian en Ontario, Canadá, un neurocientífico llamado Dr. Michael Persinger estaba ultimando lo que él llamaba una interfaz neuroteológica. El dispositivo parecía modesto: cables, bobinas, un casco parecido a la carcasa de una moto antigua. Pero sus efectos se convertirían en objeto de décadas de fascinación comentada en susurros. El aparato, bautizado más tarde como el casco de Dios, no estaba diseñado para simular la divinidad. Estaba diseñado para aislar y amplificar señales psíquicas, esos destellos inconscientes de cognición, presencia o memoria que operan por debajo del pensamiento. En el núcleo del casco había solenoides cuidadosamente colocados para emitir campos magnéticos débiles, modulados con precisión en formas de onda complejas. Al colocarse sobre la cabeza del usuario, los campos se dirigían a los lóbulos temporales, áreas del cerebro asociadas con la emoción, la orientación espacial y la experiencia de presencia.
Los participantes expuestos al dispositivo empezaron a informar de algo imposible de replicar mediante la sugestión, una presencia percibida. No se trataba de una mera alucinación, sino de la nítida impresión de que había alguien más en la habitación, de pie detrás de ellos, observándolos en total silencio. No eran sensaciones aleatorias. Los sujetos describían la presencia como cargada emocionalmente, a veces benévola, a veces ominosa, pero siempre consciente. Persinger realizó cientos de pruebas. Sujetos de diversos orígenes, religiosos, ateos, escépticos, informaron de fenómenos similares. Algunos rompieron a llorar. Otros experimentaron lo que llamaron disolución de límites, una pérdida de separación entre ellos mismos y todo lo que les rodeaba. Unos pocos describieron un vacío brillante y pulsante donde el pensamiento cesaba pero la conciencia permanecía. Un participante cayó inconsciente, afirmando más tarde haber visto una forma hecha de luz en capas a pocos centímetros de su cara. Los datos se volvieron más extraños. En entornos controlados, los sujetos que llevaban el casco empezaron a describir imágenes mentales o conceptos que reflejaban los de sujetos en habitaciones cercanas, sin ningún tipo de comunicación verbal o visual. Cuando Persinger intentó utilizar jaulas de Faraday para bloquear las señales externas, las sincronicidades persistieron. Una prueba involucró a parejas de gemelos colocados en habitaciones separadas. Cuando a un gemelo se le mostraba una imagen inquietante, la actividad cerebral del otro gemelo se disparaba simultáneamente, incluso llevando vendas en los ojos y auriculares con cancelación de ruido. Persinger sugirió con cautela que la conciencia podría ser no local, no confinada al cerebro, sino parte de una matriz electromagnética compartida. El casco, teorizó, podría estar sintonizando con esta matriz, como una antena que roza el campo colectivo de las mentes. No todo el mundo acogió bien la idea. A medida que se corrió la voz, llegaron las críticas. Los escépticos le acusaron de manipular mentes susceptibles, mientras que algunos grupos religiosos denunciaron el dispositivo como un intento de fabricar falsas experiencias espirituales. Pero otros, incluidas las comunidades de inteligencia, tomaron nota. En 2002, unos documentos filtrados de una auditoría de subvenciones de investigación sugerían que variaciones del diseño de Persinger habían sido adaptadas en operaciones psicológicas militares, bajo el nombre en clave Silent Veil. Estas versiones utilizaban emisores electromagnéticos portátiles capaces de inducir estados emocionales a distancia. Los archivos fueron marcados como influencia de resonancia conductual y nunca han sido reconocidos oficialmente. Tras décadas de trabajo, el laboratorio de Persinger fue discretamente desfinanciado. El casco original fue desmantelado. Persinger falleció en 2018 sin haber afirmado nunca que su dispositivo pudiera leer la mente, pero insistiendo en que podía revelar lo que hay justo debajo de la membrana de la realidad despierta. Si el amplificador de señales psíquicas funcionó realmente como él creía, entonces nuestros pensamientos pueden no estar sellados dentro de los cráneos. Pueden derivar, resonar y converger en un océano atmosférico compartido, uno por el que pasamos sin saberlo, hasta que la frecuencia adecuada atrae a algo más a la habitación con nosotros. Top 8. El traductor del subconsciente. En 2014, una instalación de investigación a las afueras de Kioto, Japón, publicó discretamente un breve extracto en una revista de neurociencia. Enterrada bajo páginas de jerga técnica había una sola frase que llamó la atención de unos pocos lectores atentos: reconstrucción visual de imágenes subconscientes durante los estados REM. El artículo describía una máquina prototipo capaz de algo que durante mucho tiempo se consideró imposible: leer y descodificar los sueños. El dispositivo, bautizado más tarde como el traductor del subconsciente, funcionaba combinando escaneos cerebrales por fMRI en tiempo real, con algoritmos de aprendizaje automático entrenados en conjuntos de datos masivos de entradas visuales. A los voluntarios se les mostraron miles de imágenes mientras se registraba su actividad cerebral. La IA aprendió entonces a correlacionar patrones específicos de activación neuronal con características visuales conocidas.
rostros, objetos, entornos. Una vez que el sistema alcanzó un nivel de precisión predictiva, los investigadores dieron el siguiente paso: dejar que los sujetos se durmieran. Lo que ocurrió después desdibujó la línea entre la ciencia y la ciencia ficción. A medida que los voluntarios entraban en el sueño REM, sus cerebros eran escaneados continuamente. Utilizando nada más que los datos neuronales en vivo, el sistema empezó a generar crudas reconstrucciones de vídeo de lo que los soñadores estaban viendo. Los primeros resultados estaban distorsionados y eran inestables, pero innegablemente reales. Un pasillo, una mano, un rostro, un bosque en la niebla. El resultado más inquietante se produjo cuando un sujeto informó haber soñado con una ciudad desconocida, y la máquina representó un horizonte que no se encontraba en ningún conjunto de imágenes previamente introducido en el sistema. Siguieron más experimentos. Los sujetos informaron de sueños vívidos sobre lugares en los que nunca habían estado. Sin embargo, la máquina representó esos espacios con una precisión asombrosa, con detalles arquitectónicos, luz ambiental y movimiento. En un caso, una participante soñó que bajaba por una escalera que descendía en espiral hacia un vacío azul. La reconstrucción coincidía con su descripción verbal fotograma a fotograma, incluso antes de que ella hubiera hablado. Pero entonces llegaron las anomalías. Algunos sujetos empezaron a informar de sueños que involucraban idiomas que no hablaban, símbolos que no podían describir o experiencias que se asemejaban a la observación fuera del cuerpo. Verse a sí mismos desde lejos. Un soñador describió estar en una habitación con figuras hechas de cristal y humo que se comunicaban telepáticamente. El traductor produjo una imagen visual llena de formas cambiantes rodeadas de luz arremolinada, ninguna de las cuales formaba parte de los datos de entrenamiento de la IA. Lo que es más inquietante, algunos soñadores despertaban desorientados, incapaces de distinguir si lo que habían experimentado había sido un sueño o una transmisión. Un participante exigió ver todas las representaciones de sueños anteriores y afirmó con voz temblorosa que una de las ciudades que vio había aparecido antes de que él la soñara, ya reconstruida en los datos de otros sujetos semanas antes. A los 6 meses el proyecto fue interrumpido. Oficialmente el equipo citó incertidumbre ética respecto a la interferencia en la memoria. El investigador principal, el doctor Takumi Hoshino, rechazó todas las entrevistas y retiró su nombre de la publicación final. En privado, su asistente informó de que el equipo había empezado a tener sueños sincronizados. Todos ellos involucraban la misma estructura, una torre en un campo vacío, con algo en la cima observándolos. Hasta el día de hoy, ninguna de las grabaciones completas de la máquina ha sido revelada al público. Persisten los rumores de que una agencia gubernamental adquirió el conjunto de datos final y lo aplicó a la investigación de interfaces mentales relacionadas con la defensa. El laboratorio de Kioto permanece cerrado. Si el traductor del subconsciente vio realmente en el interior de la mente, entonces puede haber revelado algo más que sueños. Puede haber cartografiado un terreno psíquico compartido, un espacio donde convergen la memoria, la imaginación y algo más antiguo. Un lugar en el que entramos cada noche, solos, pero quizás nunca verdaderamente solos. Top 9. El registrador de campos emocionales. En 1987, una unidad de investigación dependiente de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica recibió informes de una pequeña aldea en el norte de Yorkshire sobre una granja abandonada que presentaba perturbaciones emocionales persistentes. Los visitantes describían un pavor repentino y abrumador, vértigo y momentos de tristeza inexplicable al entrar en ciertas habitaciones, particularmente en un pasillo estrecho flanqueado por marcos de fotos rotos. Un hombre se desplomó al entrar, afirmando haber oído a un niño gritar detrás de las paredes. En lugar de descartar el caso como folclore, el equipo de investigación desplegó un instrumento especializado desarrollado recientemente por un laboratorio de física experimental de Cambridge. El dispositivo, con el nombre en clave el registrador de campos emocionales, fue diseñado para detectar fluctuaciones en los campos electromagnéticos ambientales y vibraciones de baja frecuencia, específicamente aquellas asociadas con estados emocionales humanos intensos.
A diferencia de un simple detector de campos electromagnéticos, este instrumento utilizaba matrices de sensores en capas emparejados con amplificadores sensibles a la fase para detectar lo que los inventores llamaban huellas afectivas residuales. El equipo instaló una red de sensores por toda la granja. Durante las primeras 72 horas, la casa permaneció tranquila hasta las 2:46 de la madrugada de la cuarta noche, cuando el registrador anotó un enorme pico de coherencia ambiental en el pasillo, coincidiendo con una bajada de temperatura y la repentina distorsión de múltiples instrumentos analógicos. Simultáneamente, una de las cámaras que apuntaba al pasillo captó un pulso de luz momentáneo, circular, estático y flotando inmóvil durante 2 segundos completos. Pero no solo reaccionaban los instrumentos. Dos investigadores informaron de una sensación abrumadora de ser observados, seguida de vívidos recuerdos intrusivos que no eran suyos. Uno describió la visión de estar en el mismo pasillo décadas antes, viendo a alguien caer por la escalera a cámara lenta. El equipo, ahora conmocionado, recuperó los registros locales y descubrió que un niño pequeño había muerto en la propiedad en 1932 tras caer desde el rellano superior, exactamente en el lugar donde se había registrado el pico de campo. Más sorprendente fue el patrón que surgió en los datos. Todas las noches, precisamente a las 2:46 de la madrugada, el mismo pasillo presentaba una anomalía de campo en forma de onda. Las lecturas eran consistentes tanto en intensidad como en geometría, formando un patrón en bucle alrededor de la escalera. Al visualizarse con un software de mapeo de campos, la anomalía se asemejaba a una espiral de fuerza descendente anclada al lugar del incidente. La teoría propuesta era simple pero inquietante. Los sucesos emocionales de alta intensidad pueden grabarse en el entorno físico, formando lo que el equipo llamó una red emocional resonante. En tales lugares, bajo ciertas condiciones, el campo podría reactivarse, haciendo que los nuevos visitantes revivan fragmentos del trauma original. No se trata de un fantasma ni de un encantamiento, sino de una cicatriz reactiva en el sustrato espacio-temporal que resuena eternamente. La noticia de los resultados del registrador se difundió, atrayendo la atención tanto de los medios como de los militares. En pocas semanas, la granja fue comprada por una empresa de seguridad privada con fuentes de financiación no reveladas. Se ordenó al equipo que cesara la investigación y el propio dispositivo fue incautado durante una inspección imprevista. El comunicado oficial declaró que la tecnología era no reproducible en condiciones controladas, pero dos investigadores, trabajando en secreto, construyeron una versión simplificada del registrador y la probaron en otros lugares históricamente violentos, campos de batalla, antiguos hospitales y lugares de ejecución. Encontraron patrones similares, aunque más débiles. Un lugar, una celda subterránea en Edimburgo, produjo lecturas tan intensas que la batería del registrador explotó. Los datos resultantes siguen clasificados. Si el registrador de campos emocionales funcionó realmente como se informó, entonces nuestros estados emocionales no se desvanecen en la memoria, permanecen aferrados a la arquitectura, incrustados en las paredes, perdurando en el aire, esperando a ser sentidos de nuevo. Top 10. El oscilador de realidad cruzada. En 2009, una instalación de investigación financiada con fondos privados situada en el desierto de Nevada, conocida únicamente a través de documentos internos filtrados como The Halcyon Array, construyó un dispositivo experimental que más tarde desaparecería de todos los registros públicos. El equipo detrás del proyecto era un híbrido de físicos teóricos, contratistas de defensa y antiguos ingenieros de DARPA. Su objetivo declarado era investigar los efectos de la resonancia no lineal en sistemas electromagnéticos de multifrecuencia. Pero los memorandos internos se referían al dispositivo simplemente como el oscilador de realidad cruzada. La máquina medía casi 3 metros de altura y estaba compuesta por bobinas magnéticas entrelazadas, anillos giroscópicos y una cámara de contención esférica suspendida en el centro. El oscilador funcionaba generando campos superpuestos simultáneos, cada uno oscilando a frecuencias sutilmente diferentes, diseñadas para interferir de forma constructiva y destructiva a través de los umbrales cuánticos.
Según sus arquitectos, el dispositivo no creaba un agujero de gusano ni un portal, sino una envoltura armónica dimensional, una onda estacionaria donde la propia realidad podría aflojarse momentáneamente. En su tercera prueba, el oscilador se activó durante solo 2 minutos y 34 segundos. Los sensores de la cámara registraron un pico en la fluctuación del vacío, un comportamiento anómalo de las partículas y una deriva gravitatoria inexplicable. Pero no fueron los datos los que alarmaron a los observadores, sino lo que le ocurrió al entorno de la prueba. Dentro de la cámara, un maniquí sellado rodeado de sensores pasivos se movió. Su brazo, inicialmente pegado al costado, fue hallado levantado, captado a mitad de movimiento en el registro de vídeo. Apareció una fractura en la pared trasera, como si el hormigón se hubiera plegado momentáneamente y luego se hubiera reconstituido. El equipo asumió un error de software hasta que un físico que vigilaba la cámara empezó a gritar. Afirmó haber visto su propio reflejo parpadear independientemente de él. El dispositivo fue apagado, pero la extrañeza no se detuvo. En los días siguientes, varios miembros del equipo informaron de alteraciones en la memoria. Uno recordaba un día entero que los demás insistían en que no había ocurrido. Otra, una ingeniera de materiales, describió haber despertado en su casa y haber encontrado todos los artículos de su estantería ordenados en orden inverso. Las imágenes de vigilancia confirmaron el cambio, pero no mostraron a nadie entrando o saliendo. Lo más inquietante fue el relato de la doctora Lena Mikov, arquitecta de sistemas del proyecto. Afirmó que durante la prueba experimentó una forma de duplicidad sensorial, ver la sala de control y, simultáneamente, un pasillo por el que nunca había caminado antes. El pasillo era metálico, estaba tenuemente iluminado y se abría a un vasto espacio que contenía una réplica del oscilador, excepto que éste pulsaba, vivo con luz en movimiento, y estaba rodeado de figuras que no pudo identificar. Cuando parpadeó, estaba de vuelta en su silla. En una semana, toda la instalación fue evacuada. El motivo oficial dado fue inestabilidad estructural debida a interferencias magnéticas, pero las imágenes por satélite mostraron el edificio demolido en menos de un mes. No se publicaron artículos de seguimiento. Los miembros del equipo desaparecieron en puestos del sector privado. Según se informa, la doctora Mikov se trasladó a Finlandia y no ha vuelto a hablar públicamente desde entonces. Los esquemas filtrados del oscilador muestran un detalle inquietante. Las frecuencias utilizadas en el patrón de resonancia corresponden a tonos teóricos hipotetizados en la teoría M para describir la vibración de dimensiones espaciales ocultas. Si el oscilador hizo lo que sus creadores pretendían, es posible que haya aflojado brevemente el tejido del espacio, no rompiéndolo, sino deslizándose entre dos realidades cercanas pero distintas. Si un dispositivo así funcionó siquiera por un momento, entonces nuestro universo no está aislado. Forma parte de una red apilada de dominios, dispuestos de forma tan densa que, con el impulso armónico adecuado, uno puede filtrarse en el siguiente. Y cuando eso sucede, las leyes de la física ya no garantizan a qué versión de la realidad volverás. Los 10 dispositivos descritos en este registro no forman una lista de curiosidades aisladas. Revelan un patrón cohesivo y profundamente inquietante, un patrón en el que la frontera entre lo visible y lo invisible no es solo delgada, sino que está siendo cruzada activamente. Cada máquina, desde la cámara Kirlian hasta el oscilador de realidad cruzada, representa un intento deliberado de romper los límites de la percepción humana y de la ciencia material. Pero mucho más inquietante es lo que ocurrió una vez que se produjeron esas brechas: silencio, desaparición y supresión. Esto no es coincidencia, es un modelo recurrente. Cuando un dispositivo revela lo invisible, ya sea captando el aura de los moribundos, la presencia de observadores no vistos o señales de otras dimensiones, es rápidamente descartado, confiscado o borrado del discurso científico. Los investigadores desaparecen en contratos privados. Los datos se guardan bajo llave con pretextos de seguridad, ética o seguridad nacional. El equipo se desmantela, las publicaciones se bloquean y cualquier documentación restante se entierra bajo capas de burocracia. El público no oye nada.
Quienes persisten son ridiculizados o borrados. Esto no es precaución científica, es una contención sistemática. ¿Y qué es lo que se está conteniendo? No solo tecnología peligrosa, sino implicaciones peligrosas. Estas máquinas sugieren una realidad mucho más compleja de la que se nos dice que creamos. Un mundo donde la conciencia puede ser no local, donde la emoción deja residuos medibles, donde las voces hablan a través de la estática y donde las dimensiones se pliegan lo suficiente como para tocarse. Si tan solo uno de estos dispositivos funcionara realmente como se describe, entonces pilares enteros de la física, la medicina y la metafísica se derrumbarían. Lo que perdemos en esta supresión silenciosa es enorme, el potencial para cartografiar la estructura de la conciencia, la capacidad de comunicarse con los seres queridos perdidos, los medios para detectar y quizás navegar capas de existencia adyacentes. No son solo curiosidades marginales, son tecnologías con el poder de redefinir lo que significa estar vivo, morir, recordar y existir. Y sin embargo, con cada avance se repite el mismo patrón. Cuanto más amenaza un descubrimiento la ilusión de un universo cerrado y predecible, más se borra del registro público. Se nos dice que nos centremos en lo que se puede medir, mientras se nos quitan las herramientas que podrían expandir la propia medición. Estas historias no son mitos antiguos, son recientes, están documentadas y a menudo están inconclusas. Los dispositivos aún existen, en cámaras acorazadas, en fragmentos, en mentes que no se atreven a hablar. Y quizás se estén construyendo más, en silencio, ahora mismo. La verdadera pregunta ya no es si estos dispositivos capturaron el mundo invisible. La pregunta es, ¿por qué ese mundo ha sido declarado prohibido? Si estas tecnologías suprimidas han cambiado la forma en que percibes los límites de nuestra realidad, por favor suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta y a este vídeo. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Ayúdanos a plantar las semillas del futuro. La próxima cámara de secretos se abrirá pronto.